Ya, espérame un ratito. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? Me van a avisar si corre, ¿no ve las diapositivas? Sí. Ya. Sí, doctora. Entonces, hoy día tenemos que hablar de la AMEO. ¿Qué es AMEO? Aspiración manual endouterina. Les han hablado de aborto con la doctora Chipana, ¿no? Y saben que cuando hay un aborto incompleto, mantenido, o un embrionado, ya un aborto inminente, nosotros necesitamos evacuar el producto, entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Hoy día vamos a ver el AMEO, vamos a ver el UI y cómo podemos evacuar restos también, o un embarazo no embrionado, o que sea un HMR con tratamiento médico, ¿listo? Entonces, voy a hablar primero del AMEO. ¿Qué quiere decir AMEO? Aspiración manual endouterina, ¿ya? Como introducción podemos decir que el aborto incompleto es una emergencia muy frecuente. ¿Por qué? Porque cualquier paciente que está embarazada y viene sangrando ya se convierte en una paciente que debe o que requiere que la atendamos inmediatamente, entonces es una emergencia médica, ¿listo? La Organización Mundial de la Salud propone el uso de la AMEO como un tratamiento de elección, ¿ya? Para resolver los casos de aborto incompleto o aborto inducido, a fin de reducir la morbimortalidad relacionada con el aborto, porque la AMEO en relación al legrado uterino instrumental es más inocuo, produce menos daño, menos complicaciones. Entonces, por eso es que la OMS recomienda que tomemos como primera alternativa siempre la realización de una AMEO, ¿ya? El AMEO tiene éxito en el 98% de los casos y tenemos que tener en cuenta que reduce significativamente el riesgo de complicaciones, especialmente la perforación uterina, la cantidad de hemorragia, las secuelas que puede provocar un legrado, por ejemplo, un síndrome de Asherman, que son las sinequias uterinas, ¿no? Las adherencias endometriales, que pueden ser complicación de un legrado uterino instrumental. Entonces, aquí vemos que el AMEO tiene un gran porcentaje de éxito. Por lo tanto, tiene que ser, como les digo, la primera opción de tratamiento ante un aborto, ¿ya? ¿Cuál es la definición del AMEO? El AMEO, o aspiración manual endouterina, es un método de evacuación del contenido uterino por medio de una cápsula plástica o metálica conectada a una fuente de vacío. Se recomienda que la aspiración por vacío y el aborto con medicamentos sustituyan en lo más posible al legrado uterino instrumental, al UI, que es el que se hace con curetas. ¿Por qué? Porque estas curetas lesionan más la cavidad endometrial, mayor riesgo de perforación, y es un procedimiento que puede dejar muchas secuelas, especialmente la infertilidad. Ya, entonces se tiene que hacer los máximos esfuerzos para poder reemplazar un aborto, ya sea para poder reemplazar, digamos, el legrado uterino instrumental por una AMEO o por un aborto inducido con tabletitas, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la AMEO? Tiene muchas ventajas, pero entre las más importantes, ojo que puede ser pregunta de examen, disminuye la pérdida hemática, ¿sí? Ante un legrado el sangrado es mayor. Hay menor tasa de lesión cervical con el AMEO. Con el legrado, como producimos dilatación, podemos producir más lesiones cervicales, especialmente los desgarros. Disminuye la duración del procedimiento. ¿Por qué? Porque la AMEO más rápido se puede hacer en 5 a 10 minutos, en cambio el legrado nos lleva más tiempo porque tenemos que hacerlo con más cuidado por el riesgo de lesiones. Disminuye el riesgo de perforación uterina porque las cánulas son blandas, son de plástico y tienen un borde romo que evitan que podamos perforar fácilmente el útero. En cambio, las legras tienen una punta filosa, ¿listo? Disminuye el requerimiento de anestesia general. En el legrado, los procedimientos del legrado uterino instrumental o LUI se hacen en quirófano bajo sedación. Ya, en cambio, el AMEO podemos hacerlo tranquilamente con anestesia paracervical, hilando lidocaína en el cuello uterino para que la paciente deje de sentir dolor. Ya, hay menor incidencia de infecciones. ¿Por qué? Porque el procedimiento es corto, que hay algunas maneras de no contaminar el material que vamos a usar en el procedimiento. ¿Listo? Entonces, tomen en cuenta así la definición, las ventajas, ¿ya? Otras ventajas, miren que hay un cuadrito, por ejemplo, de cuáles son las ventajas y las desventajas del legrado uterino instrumental, ¿no? Comparando el AMEO con el LUI. Las complicaciones de riesgo con el LUI son altas, en el AMEO es baja.
el costo de ULUI es más alto que el del AMEO. ¿Por qué? Porque necesitamos anestesia, necesitamos otros medicamentos para cohibir la hemorragia, porque la hemorragia puede ser mayor, ¿listo? El instrumento, la cureta es metálica, tiene un borde filo, entonces es más fácil lesionar útero. En cambio, en el AMEO, la cánula es de plástico y es semirrígida y no tiene un borde filo que puede lesionar el útero. Cuando hacemos un legrador necesitamos dilatar el cuello uterino, entonces podemos lesionar el cuello uterino, ¿ya? En cambio, en el AMEO no necesitamos dilatar o la dilatación va a ser mínima. El tipo de sedación, en el legrado uterino instrumental necesitamos que la paciente esté en quirófano y un anestesiólogo para que no la sede a la paciente. En cambio, en el AMEO podemos hacer un bloqueo paracervical con lidocaína al 2%. El personal mínimo que nosotros necesitamos para un legrado tiene que ser un médico y un anestesiólogo que estén capacitados para hacer este procedimiento. En cambio, en el AMEO solamente necesitamos el equipo médico, el médico, que ya puede ser un médico general, un médico ginecólogo, inclusive hasta las enfermeras en provincia pueden ser capacitadas para realizar una AMEO en forma adecuada, ¿listo? La estancia hospitalaria en el legrado uterino instrumental, la paciente tiene que estar internada por lo menos 24 horas para observación después del legrado, ¿ya? En cambio, en el AMEO no, la internación es... ¿qué se dice? Es internación, no se dice temporal, hay otra palabra, no se me vienen a ver las palabras, ya, pero tiene que internarse, se realiza el AMEO y después la alta, ¿listo? Entonces, ustedes ven, tiene muchas ventajas el AMEO en relación al legrado uterino instrumental, ¿no ven? Ya. ¿Cuáles son las indicaciones para poder realizar un AMEO? Ya, tiene indicaciones específicas. Para empezar, nos sirve para el manejo del aborto en cualquiera de sus variedades. ¿Qué quiere decir? Es un aborto incompleto, un aborto en curso, perdón, un aborto inminente, un huevo muerto retenido, un embarazo anembrionado, ¿sí? Pero lo importante es que la hora del uterino no pase los 12 centímetros, o la gestacional no pase de las 12 semanas de embarazo, ¿listo? Entonces es nuestro límite, 12 centímetros. Ya, también se puede usar para tomar biopsias de endometrio. Por ejemplo, las pacientes que están en la menopausia, posmenopausia, se supone que no deben sangrar para nada. Nosotros tenemos un dicho, decimos, paciente de la menopausia con hemorragia genital, hay que descartar cáncer de endometrio. Entonces, si yo tengo una paciente mayor con hemorragia, para descartar un cáncer de endometrio tengo que hacerle una biopsia, entonces a través de la AMEO puedo tomar la muestra del endometrio y mandar a patología para una biopsia, ¿listo? La evacuación en embarazos molares siempre y cuando el útero sea menor a 12 centímetros, ¿ya? En casos de huevo muerto retenido o de embarazo anembrionado, también puedo usar este procedimiento. En casos de aborto séptico también se puede hacer el AMEO, pero previa administración de antibioterapia para enfriar el cuadro, nosotros decimos, ¿no? Ya, entonces le ponemos su antibioticoterapia y podemos, por lo menos unas 12 horas antes, ¿no? La paciente tiene que estar cubierta de antibióticos para que nosotros podamos realizar el AMEO, ¿ya? Entonces ustedes ven, tiene muchas indicaciones importantes que nos pueden ayudar en el manejo de las pacientes con hemorragia de la primera mitad del primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque el útero debe ser menos de 12 centímetros cuando la paciente está embarazada, y para otros procedimientos, la biopsia de endometrio. Para pólipos endometriales, como ustedes aquí ven una ecografía, estos son pólipos endometriales, entonces también nos puede ayudar a evacuarlos. Cuando hay hiperplasia de endometrio, el endometrio es muy grueso y es una paciente menopáusica, entonces yo también en este caso tengo que descartar un cáncer de endometrio, ¿ya? Esto también puede ser pregunta de examen, ¿listo? Van a tener en cuenta. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente siempre tengo que evaluar bien a la paciente para indicar un procedimiento, ¿ya? Las contraindicaciones más importantes es que si no hay un personal que esté debidamente capacitado, no debe realizarse este procedimiento, ¿sí? La falta de destreza para la realización del procedimiento. Ustedes en la práctica están aprendiendo el procedimiento en los muñecos, ya, pero en algún momento van a tener una paciente que está sangrando abundantemente y van a tener que realizar una AMEO. Entonces tienen que tratar de adquirir esa habilidad, ¿listo? Los abortos incompletos diferidos que tengan una altura de fondo uterino mayor a 12 centímetros. En este caso, el 12 siempre va a ser nuestra marca. Menor a 12 centímetros, AMEO. Mayor a 12 centímetros, LUI. En caso de, hablando de gestaciones,
menor a 12 semanas de embarazo, ameo, mayor a 12 semanas, NUI, ¿listo? En casos de aborto séptico sin tratamiento, no podemos hacerles el ameo, como les dije, si es aborto séptico, previamente unas 12 horas antes, mínimamente 8 horas antes, tengo que dar tratamiento antibiótico, cubrir el cuadro infeccioso con antibiótico y recién realizar el ameo, ¿ya? En caso de trombofilias, cualquier enfermedad de la sangre, especialmente las coagulopatías, también nos contraindican un ameo, ¿ya? Entonces también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Las características del instrumental, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son? O sea, ¿en qué consiste el instrumental del ameo? Sí, esta jeringuita se llama jeringa de AC Grip, ¿ya? Antes había la jeringa de Karman, que ya no se está usando, ya no está llegando, ¿ya? Espera un ratito. Dice que está fabricado con altos estándares de calidad, ¿sí? Cada jeringa que sale a la venta o que es distribuida en nuestros hospitales, siempre se prueba que haga un vacío adecuado para que sirva para la aspiración de los restos, ¿ya? Es fácil de aprender y utilizar, lo único que se debe hacer es practicar, ¿ya? Nos puede salvar la vida a una paciente, por eso es importante que ustedes adquieran esta habilidad. Tiene alto nivel de eficacia, al rato hemos dicho el 84, ya no me acuerdo, por aquí tenemos, ¿no? El 98% de los casos del ameo tiene éxito, entonces tiene alto nivel de eficacia. Tiene gran seguridad, ¿por qué? Porque lesiona menos al útero y el cuello uterino, ¿ya? Tiene alta aceptabilidad por los pacientes, ¿por qué? Porque es menos agresivo, porque es ambulatorio, ¿ya? Entonces, muy importante este procedimiento. Es versátil, es portátil, yo puedo cargar este equipo en mi cartera a cualquier lugar, ¿no? Obviamente en condiciones adecuadas, ¿no? En una caja estéril, donde pueda usarlo cuando yo lo necesite. Costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no requiere mucha medicación para poder hacer un procedimiento de estos. Además, hay la posibilidad de reutilizarlo. ¿Por qué? Porque como son estas cánulas de plástico, las puedo desinfectar, ¿sí? Que entren en un proceso de desinfección adecuado y puedo volverlo a usar. ¿Listo? Estas son las partes de la jeringa de ameo. Quiero que tomen en cuenta porque también puede ser una pregunta. ¿Listo? Esta jeringa de ameo o jeringa de Easy Grip tiene dos partes, miren, el tubo, ¿sí? Donde vamos a encontrar varias partes. Este es el émbolo. El émbolo tiene tres partes, el mango, ¿sí? Del émbolo, los brazos del émbolo, ¿ya? Y en la punta tiene el anillo O del émbolo, que es el que nos ayuda a que se pueda mantener el vacío dentro del tubo de la jeringa, ¿listo? En el tubo, eso es en cuanto al émbolo, ¿no? El tubo tiene una capacidad, no se van a olvidar, ya lo que es importante les estoy repitiendo, tiene una capacidad de 60 ml, o sea, 60 ml por evacuación de sangre, ¿no? De un útero, ¿listo? Tiene un clip de sujeción, que es este, que es el seguro de la jeringa, que evita que este mango se salga, ¿listo? Entonces esto es lo importante, este es el aro de seguridad, ¿ya? Y el clip de sujeción de este aro es de estito, ¿ya? En cuanto al pico, ¿ya? En el pico vamos a encontrar igual un broche que nos sirve para abrir y cerrar la carcasa, ¿ya? Este es el seguro o tapa que se debe quitar para poder abrir la carcasa y adentro tenemos el corazón de la jeringa de ameo, ¿listo? Estas son las válvulas que cierran hacia abajo y se abren hacia arriba, ¿listo? Para poder cargar la presión negativa, ¿ya? La cánula también tiene partes, ya, estas son menos partes, así que también podría ser una interesante pregunta. Las partes de la cánula son la base con su asa, los puntos que nos indican las medidas de las jeringas, que inicia a partir del 6. Ya hemos dicho que hasta el 12, hasta un útero de 12 centímetros podemos evacuar o un embarazo de 12 semanas máximo, ¿no ve? Entonces ustedes cuentan, el primer puntito es 6 centímetros, 7, 8, 9, 10, 11, cabalito es 12 centímetros. Entonces, ¿a dónde? Ya. Abertura punta, que es el orificio por donde se puede aspirar los restos que están en la cavidad uterina, ¿ya? Vienen, ya empiezan del 4, que es el amarillo, el 5 el verde, el 6 el azul, el 7 el café, el 8 blanco, el 9 café oscuro, el 10 es el verde, el 11 no existe, ¿ya? Van a tener en cuenta, y el 12 es el más grueso, ya que es azul oscuro, ¿listo? Entonces,
Estos colores están estandarizados, así vayan ustedes a la China, estos colores se respetan, entonces el 4 siempre va a ser amarillo aquí o en Estados Unidos, ¿listo? Entonces son colores estandarizados mundialmente, ¿ya? Entonces tienen que aprender eso. No se olviden que el 11 no existe, ¿listo? Entonces, la preparación de la paciente previo al procedimiento de AMEO, ¿ya? Nosotros tenemos primero que preparar a la paciente, perdón, tengo algunos errores de ortografía, creo, voy a ir corrigiendo, ¿ya? Entonces, tengo que preparar adecuadamente a la paciente, primero informarle, ¿ya? ¿Qué es, cómo va a ser el procedimiento que le vamos a realizar? ¿Ya? Tengo que hacerle firmar un consentimiento informado, ya tiene que estar firmado, por si cualquier complicación ocurriera, tiene que haber un documento donde la paciente esté autorizando que yo le realice este procedimiento. Por favor, un minutito me dan. Perdón, van a disculpar. Ya, entonces, como les decía, hay que preparar a la paciente, hay que informarle qué procedimiento se va a hacer, cómo es el procedimiento, cuáles son los riesgos y las complicaciones que puede tener este procedimiento, ¿ya? Y hacerle firmar un consentimiento informado por si cualquier complicación se pueda presentar. Tiene que haber un documento donde conste que la paciente me está dando permiso de realizarle este procedimiento previa información. Entonces, mi consentimiento debe decir, se ha informado a la paciente el tipo de procedimiento, las complicaciones que son tales, tales, tales. Sin embargo, la paciente acepta, se realiza este procedimiento, así más o menos. ¿Listo? Una vez que hemos informado y tenemos el consentimiento informado firmadito, entonces empezamos a preparar a la paciente. Ya, primero le vamos a administrar un medicamento para el dolor, puede ser un analgésico. Ya, normalmente nosotros les damos ketorol endovenoso, les ponemos un suerito, una solución fisiológica y les podemos poner un ketorol endovenoso. En el SUS, lastimosamente, tenemos solamente metamisol, entonces le ponemos un metamisol unos minutos antes. Ya, si es que hay algún signo de infección, o hay riesgo de que los restos estén infectados porque han pasado más de 12 horas dentro de la cavidad, le puedo dar antibióticos profilácticos para evitar infección, ¿ya? Normalmente usamos la cefotaxima, 1 gramo endovenoso cada 8, o sea, un endovenoso es profiláctico. En cambio, debemos dar antibiótico terapéutico cuando estamos verificando que es un embarazo ya séptico o infectado. Podemos darle también un apoyo, acompañamiento. Normalmente nosotros cuando hacemos el procedimiento estamos acompañadas de la enfermera y la enfermera es la que le hace, nosotros le decimos, ¿no? Le la distrae a la paciente para que se pueda hacer el procedimiento con más tranquilidad. Antes de que empecemos, le pedimos a la paciente que evacúe vejiga por la manipulación del uterino del útero, puede darle la sensación de que quiere orinar y si es que la vejiga está llena, incluso puede haber pérdida de orina que puede contaminar el procedimiento. Entonces siempre le vamos a pedir permiso a la paciente para iniciar el procedimiento, ¿ya? Entonces esto se hace por lo menos unos 30 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? Previamente tenemos que evaluar a la paciente, ¿no? La paciente llega a emergencias con hemorragia, la arreglamos, damos un diagnóstico preventivo, digamos un aborto incompleto. Le pedimos una ecografía para confirmar y confirmamos que es un aborto incompleto. Entonces, empecemos el procedimiento, ¿ya? Voy a pedir a la paciente que evacúe vejiga, le voy a acomodar en la camilla, la voy a poner en posición ginecológica. Y lo primero que tengo que hacer es un tacto bimanual, evaluar en qué posición está el útero, si está en antiversoflexión, si está en retroversoflexión, si está dilatado, qué dilatación tiene, qué tipo de cánula puedo usar. ¿Listo? El tamaño del útero también es importante definir un tacto previo, ¿ya? Entonces, esto lo hago nuevamente, me puedo cambiar de guantes, me lavo las manos, me cambio los guantes y voy a empezar mi procedimiento, ¿ya? Ahora, este cuadrito nos dice que no las podría utilizar, ¿ya? Esto solamente no es requisito, ¿ya? Pero generalmente
cuando es un embarazo de 4 a 6 semanas, usamos las 4 y 7. Cuando es un embarazo o una altura de fondo uterino de 7 a 9 semanas, usamos las gruesas de 10. Y un embarazo más grande de 9 a 12 semanas, usamos las más gruesas, las de la 8 a la 12, ¿listo? Entonces, no es esto, mucho va a depender cómo yo evalúe la paciente. Es bien importante cómo voy a equipar mi mesa de mayo, ¿ya? O sea, mi mesita quirúrgica con mi material. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar aquí la metodología, el no tocar. ¿Qué quiere decir el no tocar? Todos los instrumentos que van a ingresar a la cavidad uterina deben ser instrumentos que no debo tocarlos ya en la punta, o sea, el segmento que va a ingresar a la cavidad uterina no deben ser tocados por nuestras manos, por los guantes, ¿listo? Aquí tenemos una mesa de mayo, ¿sí? Aquí vamos a listar todos los instrumentos que nosotros necesitamos. Aquí tenemos los dilatadores de Hegar, que vienen son dilatadores que vienen por números también, del más delgado al más grueso, ¿sí? Tienen dos extremos. Este es el más delgadito, el más grueso, el otro también un poco más grueso, ¿sí? Siempre que hacemos una dilatación, empezamos con el más delgadito. Giramos, introducimos la otra, el más delgado, el más grueso, ¿sí? Entonces va a ir siempre de forma creciente la dilatación, ¿ya? Las cánulas de aspiración, que son estas, que obviamente por el tacto y por la clínica voy a definir cuál voy a usar, ¿listo? Necesitamos nuestra jeringa de ameo o jeringa de Easy Grip, que tenemos que verificar que esté bien armada y que hay un vacío. ¿Cómo yo sé que la cánula está bien armada, está adecuadamente armada? Ya nosotros decimos, vamos a escuchar los 3 clics, ¿ya? El primer clic es al cerrar las válvulas. El segundo clic, al jalar el émbolo, los brazos se extienden y hacen un ruidito, un chasquido también, ese es el segundo clic. Y el tercer clic, al abrir las válvulas, vamos a escuchar ese puff, ese ruido de aspiración, ¿ya? Entonces son los 3 ruidos a tener en cuenta también, ¿ya? Después necesito un espéculo, una pinza aro, la pinza de cuello, un extensor de jeringa y una jeringa de 10 cc, una riñonera donde voy a evacuar mis restos, y ideal sería una riñonera más donde voy a tener mis gasitas y la solución antiséptica con lo que voy a asear a la paciente, ¿listo? Aquí no tengo el histerómetro, ¿ya? Sin embargo, podríamos usar la cánula más delgada para usarlo como histerómetro y medir qué tamaño es el útero, ¿ya? No he encontrado una fotito donde tengo un histerómetro, pero les menciono, debe estar aquí un histerómetro, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo yo voy a dividir la mesa de mayo? Sí, hay una zona rígida que es la que no voy a tocar. Hemos dicho, debemos aplicar la metodología del no tocar. Esa es la zona rígida, la que no voy a tocar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este segmento si dilató, estos segmentos van a entrar a la cavidad uterina y estos también. Entonces, la manera de tocar estos elementos, estos dilatadores, son de la parte media. ¿Listo? Y las cánulas de aspiración, no debo tocar la punta, porque la punta va a entrar a la cavidad uterina. Entonces, la idea de no tocar es no tocar nada que entre a cavidad uterina para no contaminar el procedimiento, ¿ya? Entonces, en la zona rígida, ¿qué cosas hay? Los dilatadores de Hegar y las cánulas de aspiración, ¿ya? No olvidarse para el examen, ¿ya? Y el otro segmento es la zona semirrígida, donde están ya los instrumentos que sí voy a poder tocarlos con mis guantes en cualquiera de los segmentos, ¿sí? Puedo tocar mi pinza POSI de cualquier, no va a entrar a la cavidad uterina. Voy a poder tocar de cualquier segmento la pinza de aro, porque tampoco va a entrar a la cavidad uterina. Voy a poder tocar el espéculo también, porque solamente va a entrar a la vagina, no va a entrar a la cavidad uterina. La jeringa ni siquiera entra a la vagina y la riñonera se queda en mi mesa. Entonces, la zona semirrígida es la que sí puedo tocar con mis guantes. ¿Listo? Entonces, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, en el procedimiento ya le echo el tactito para ver en qué posición está el útero y procedo a lavarme las manos, ¿no? Me voy a vestir, me voy a poner una batita estéril, me pongo los guantes y voy a iniciar mi procedimiento. Lo primero que voy a hacer es una antisepsia de la vagina con una solución antiséptica o con povidona iodada. Voy a hacer un aseo vulvo-vagino-perineal, o sea, toda la vulva, la vagina y el periné. Ya le pongo los campos y voy a proceder a insertar el espéculo, a poner el espéculo, ¿listo? Una vez que he puesto el espéculo, es bien importante que haga una antisepsia de la cavidad vaginal,
¿sí? Para que no arrastre los gérmenes de la vagina hacia la cavidad del útero. Lo que tengo que proteger es esta área de no introducir gérmenes patógenos, ¿ya? Entonces hago un antiséptico con una torunda de algodón de la vagina unas 2 o 3 veces con una solución antiséptica. Ya, normalmente usamos la povidona yodada nosotros, ¿ya? Y continúa la rectificación del útero. ¿A qué se refiere esto? A que con la pinza voy a morder el labio anterior del cuello y al traccionar levemente voy a hacer que se pierda esta angulación del útero, lo voy a enrectar así como aquí, ¿ya? Entonces eso se llama rectificación uterina, ¿ya? Para hacer la rectificación uterina yo tengo que conocer en qué posición está el cuello del útero, perdón, antes de esto, ¿no? Y tengo que saber en qué posición está el útero. Si está en anteversoflexión, entonces voy a morder el labio anterior del cuello para poder rectificar el ángulo del útero. Si está en retroversoflexión, tengo que morder el labio posterior del cuello para poder hacer la rectificación uterina. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, aquí están las fotitos. Miren, estoy mordiendo el labio anterior y al traccionar, miren, se pierde esa angulación para que mi cánula pueda entrar directamente y aspirar esos restos que debo evacuar, ¿ya? Si el útero estuviera en retroversoflexión, entonces imagínense esto al revés, jalo el labio posterior y se va a rectificar también, ¿ya? Entonces van a tener en cuenta también eso. Voy a proceder a hacer la anestesia paracervical, ¿ya? Para esto es necesario esperar entre 3 a 4 minutos para que la anestesia haga su efecto. Voy a crear mi jeringa de 10 cc y con el alargador, este alargador, voy a poder alcanzar el tejido paracervical, que es el que está a los lados del cuello. Ya, antes se inyectaba a las 2, 4, 6, 8, 10, 2 cc en cada punto, pero actualmente estaba revisando los últimos protocolos de IPAS, que son los que nos capacitan para hacer el AMEO. IPAS es una ONG, ¿ya? Entonces, según IPAS, dice que debemos inyectar a horas 2, a horas 4, a horas 8 y a horas 10 del reloj. ¿Listo? Pues en el cuello uterino, ¿sí? Miren, si digamos este es el cuellito, a horas 2, 4, 8 y 10. ¿Listo? Entonces eso es bien importante. Y esperamos unos 3 a 4 minutos, que generalmente es el tiempo de latencia para que la lidocaína haga su efecto, ¿ya? Una vez que ya he puesto la lidocaína, voy a proceder a la histerometría, ya sea con la cánula más delgada o con el histerómetro. Se supone que se debe hacer con el histerómetro, ¿ya? Entonces voy a introducir el histerómetro, hagan de cuenta que este es el histerómetro y lo introduzco hasta el fondo del útero. Veo qué medida tiene y voy a introducir la cánula con la que voy a iniciar mi aspiración. Una vez que he introducido la cánula, viene el séptimo paso, conectar la cánula a mi jeringa de EasyGrip, que debe estar cargada previamente con el vacío, ¿ya? Y voy a proceder a aspirar, ¿ya? Entonces, primero, obviamente, ¿no? Conecto la cánula al pico de la jeringa de AMEO o jeringa de EasyGrip y debo abrir los botones para que el vacío ingrese a la cavidad uterina y se aspiren los restos, ¿sí? O sea, como un, ¿sí? ¿Me entienden, no ven? ¿Ya? Y una vez que ya he abierto mis válvulas y está aspirando, debo empezar a girar, ¿sí? 180 grados en ambas direcciones, hacia la izquierda, hacia la derecha, para que se pueda aspirar todo el tejido que está en cavidad uterina, ¿ya? Una vez que ya he aspirado, que generalmente la jeringa se llena hasta, hemos dicho que tiene 60 ml de capacidad, ¿no ve? Entonces, cuando ya esté en 50 más o menos, ya no tiene mucha capacidad de aspiración, entonces tengo que retirar la jeringa de aspiración, la cánula de aspiración, hasta cierto grado, no sacarla del cuello, para liberar la presión negativa y lo vuelvo a introducir y tengo que evacuar mi tejido separando el pico del émbolo en una riñonera. Todo el tejido que yo retiré, debo mandarlo a patología en su totalidad. No puedo retirar el tejido, desechar la mitad y mandar la mitad nada más. ¿Listo? Debo evacuar todo y todo debe ir a patología por norma, por rutina. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces,
Una vez que he evacuado, debo repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario, ¿sí? Iniciar nuevamente la aspiración, introducir la cánula, enchufarla de nuevo a la jeringa, aspirar, introducir todo, ya liberar la presión negativa, evacuar todo el tejido. Entonces, ¿cuántas veces tengo que aspirar? Las veces que sea necesario, ¿listo? Yo ya terminado. ¿Cómo saber en tu terreno se ha hecho en forma completa? Hay unos límites, unos 7, unos importantes que se pregunta el examen. Yo sé que ya termina de aspirar. ¿Por qué? Porque la paciente va a sentir más dolor. Ya no le estaba doliendo y va a empezar a sentir más dolor. ¿Por qué? Porque el útero se contrae y le provoca un dolorcito tipo cólico, entonces la paciente va a sentir más dolor. 1. 2. La contracción del útero, a medida que voy evacuando el tejido, se va contrayendo el útero, también el cuello, entonces la cánula se va apretando y es más difícil introducirla y sacarla. La aprieta más el cuellito a la cánula. La sensación de aspereza, cuando hay restos, se siente bien suavito, como si estuvieran acariciando una pelucita. ¿Ya? En cambio, cuando ya no hay restos, se siente una aspereza, como si estuvieran acariciando una lija. ¿No? Otro signo, voy a ver en la jeringa que la sangre que estoy obteniendo ya es roja, rutilante, espumosa y es escasa. Entonces quiere decir que ya hay restos. El llanto del útero es clásico. Cuando el útero tiene restos, no se escucha nada al raspar. Pero cuando ya está vacío, se escucha. ¿Escuchan eso? ¿Escucharon eso? Sí. ¿Se escucha? El llanto del útero, ¿listo? También voy a tirar la cánula y voy a ver con una torundita y voy a ver que ya no hay sangrado activo. Unas cuantas gotitas pueden ser, pero ya no es activo. En cambio, cuando hay restos, no deja de fluir la sangre, ¿ya? Y el último es la prueba de la gasa, ¿ya? ¿En qué consiste? Voy a evacuar el tejido, voy a aspirar la sangre de cavidad uterina y lo voy a echar en una gasita y voy a verificar si hay restos o solamente sangre. Entonces, estos son los 7 signos que me indican que ya he evacuado todo el tejido, ¿ya? Si he evacuado todo el tejido, procedo a retirar mi material. Primero voy a retirar mi pinza post. Y al retirar mi pinza post, mi obligación es ver si ese lugar donde he pinzado no está sangrando. Y si está sangrando, le voy a hacer hemostasia por compresión con una gasita, con una torunda de algodón. Agarro con un arito, meto la torunda y presiono hasta que haga hemostasia por compresión y deje de sangrar. Y después retiro el espéculo. ¿Listo? Entonces, ya acabado el procedimiento. Al terminar el procedimiento, mi obligación siempre es poner el material en un balde donde siempre voy a tener una solución antiséptica. Ideal es que lo desarmen la jeringa para que quede en remojo en restos hemáticos, ningún sector de la cánula porque se va a volver a reutilizar, ¿no ven? Y obviamente después del procedimiento mi obligación por protocolo es mi antisepsia, no me debo lavar las manos nuevamente porque puedo haber perforado mi guante o al sacarme puedo haber tocado los restos hemáticos de la paciente y eso me puede traer alguna enfermedad, ¿listo? Creo que me he pasado harto, no me quedo donde me quedo, ahí, aquí, ¿ya? Ahora, ¿cómo se procesa el instrumental? Hemos dicho que se puede reutilizar, ¿ya? También es importante esto, puede ser pregunta de examen, ¿listo? Primero se procede a la descontaminación, ¿sí? Se la deja en remojo en una solución de cloruro al 0,5%. ¿Ya? 2, se procede después de que remojó por lo menos unos 30 minutos a lavar. Ya se lava con un cepillito, con una esponja. Importante es que se lave cuando la cánula está totalmente desarmada y lavar segmento por segmento para que no quede ni un resto hemático, ¿listo? Entonces son los 2 pasos importantes para el procesamiento del instrumental, ¿ya? Ahora, hemos terminado el procedimiento. ¿Qué complicaciones pueden haber? ¿Puede haber perforación uterina? Sí, puede haber, pero es poco probable. Es más probable que con el legrado uterino instrumental perfore el útero porque es un procedimiento más agresivo. Ya, pero sí se puede perforar el útero en qué casos, cuando está siendo realizado por un personal que no está capacitado, cuando no está teniendo debidamente no respeta los pasos para hacer el ameo, ¿sí? Por ejemplo, si no mide con el esterómetro primero cuánto mide la cavidad uterina,
Entonces puede seguir empujando la cánula y perforar. Normalmente las perforaciones se hacen con las cánulas más delgadas, que es más fácil de perforar un músculo, ¿no? En cambio, las gruesas es difícil, ¿ya? Puede haber infección si es que no tengo cuidado de respetar el no tocar. Puede introducir gérmenes oportunistas de infección a la cavidad uterina y provocar una endometritis. Puede haber también hemorragia, ¿ya? Pero es poco probable. Con el ameo se puede controlar rápido la hemostasia, ¿ya? Si es que el útero no se contrae adecuadamente, puede haber una retención de sangre en la cavidad uterina, eso se llama hematometra. ¿Ya? Puede haber una embolia gaseosa porque estamos usando lidocaína y si no hacemos previa aspiración de que es el previo flebotaje, también podemos provocar embolias en la paciente, ¿ya? Un ratito, por favor. ¿Listo? Una vez que ya ha terminado el procedimiento, yo debo informar a la paciente que ya ha concluido el procedimiento y que no ha habido mayor complicación. También tengo que explicarle cuáles pueden ser las complicaciones que pueden presentarse a largo plazo, ¿no? Así que no tiene que volver, señora, si usted sangra en la casa, tiene que venir, qué sé yo, ya, informarle todo. Ya, aparte de eso, también puedo hacerle orientación en planificación familiar, porque se puede introducir, o sea, se puede, no sé qué es introducir, se puede indicar cualquier anticonceptivo, ya sea hormonal o la T de cobre, inmediatamente después del ameo. Por ejemplo, si la paciente quiere que le pongan la T de cobre posameo, en cuanto terminamos de hacer el ameo, le podemos introducir la T de cobre. O si, digamos, quiere un implante subdérmico, entonces le puedo poner su implante también. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? Y hemos terminado con ameo. No se olviden que es su parcial el día viernes. Si tienen alguna duda. ¿Doctores? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, doctora, entendí. Sí, creo que estaba claro, ¿no ve? Ya. Entonces vamos a hablar del LUI, legrado uterino instrumental. No puedo saber qué quiere decir LUI o qué quiere decir ameo, doctores. Ustedes ya son preinternos, están a meses de ser internos. Y el interno ya es un médico interno. Entonces no pueden no saber qué quiere decir LUI. Ya hay algunos que dicen, doctora, ¿qué quiere decir LUI? ¿Qué quiere decir ameo? No saben, eso es el colmo, ¿sí? Es un procedimiento que ustedes tienen que conocer. No lo van a realizar ustedes como médicos generales, pero si alguno va a ser ginecólogo, en algún momento lo va a tener que hacer. Pero estamos tratando de reemplazar este procedimiento porque es sumamente agresivo. ¿Qué es el LUI? Es un método de evacuación del contenido uterino mediante el uso de legras que permite eliminar la capa endometrial, los tejidos derivados de un embarazo. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros usamos las legras o curetas que tienen un borde cortante, o sea, hacemos un raspaje en pocas palabras, ¿listo? Entonces, es mucho más agresivo, es más doloroso, ¿ya? Y necesita que dilatemos un poco más el cuello, porque la abertura tiene que permitir que la legra entre, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace bajo sedación, porque es un procedimiento sumamente doloroso, ¿ya? Entonces, no se olviden que para el ameo la evacuación es mediante aspiración y para el LUI es mediante el uso de legras, ¿listo? ¿Cuáles son las indicaciones? Podemos realizar un legrado uterino instrumental en procedimientos ginecológicos y también en procedimientos obstétricos. Entre los ginecológicos, ¿para qué nos puede servir el LUI? Ya nos puede servir para tomar una biopsia cuando hay una hemorragia uterina normal, la paciente está sangrando, no está embarazada. Ya puede ser una hiperplasia de endometrio, que puede ser el origen de un cáncer endometrial, ¿ya? Entonces nos sirve para hacer una biopsia, ¿ya? Igual que el ameo. Se puede hacer legrado fraccionado cuando estamos sospechando de cáncer de cuello uterino, ya que si la biopsia nos ha dado negativo, podemos hacer legrado fraccionado. ¿Qué quiere fraccionado? Legramos primero el cuellito, el endocervix, tomamos la muestra del endocervix en un frasquito y después legramos la cavidad uterina y sacamos una muestra del endometrio de la cavidad uterina en otro frasquito, por eso se dice fraccionado, porque hacemos fracción por fracción, ¿listo?
También nos puede servir para retirar dispositivos intrauterinos que no están en su lugar, que se han movido o que sean, ¿qué se dice? No se dice encarnado, hay una palabra. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ahorita voy a encontrar la palabra, ¿ya? Pero para retirar dispositivos intrauterinos también. En casos obstétricos, para resolver abortos incompletos, abortos diferidos, para huevo muerto retenido, para retención, para cuando hay retención de restos placentarios o cuando hay una enfermedad trofoblástica, la molidatiforme, también podemos usar el legrado uterino instrumental. Pero si ustedes ven, todos estos también podemos resolverlos con el AMEO, excepto el retiro de DIU, ¿no? Entonces, lo que se está buscando siempre es dejar de hacer el legrado porque es muy agresivo, ¿ya? ¿Qué son las indicaciones? Las ginecológicas, hemorragia uterina anormal, hiperplasia endometrial, pólipos endometriales o un DIU translocado. Las obstétricas, aborto incompleto, el aborto provocado, obviamente los médicos que realizan los abortos en consultorios particulares, entonces ellos generalmente hacen el legrado uterino instrumental, ¿listo? Retención de restos placentarios, enfermedad trofoblástica, entonces se puede hacer en estos casos también, pero también se puede hacer el AMEO, ¿sí? Entonces tienen que irse por el procedimiento menos agresivo, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? No se debe realizar cuando hay un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque como la legra es cortante, va a lesionar vasos pequeños y a través de eso se puede diseminar la infección. En estos casos, la paciente debe recibir antibiótico terapia por lo menos 24 horas antes, ¿ya? Y tiene que ser un legrado bajo mucho cuidado, ¿listo? Ver que no tenga leucocitosis, que no tenga alzas térmicas, y si no, enfriar bien el cuadro y recién realizar el legrado, ¿ya? No se puede legrado en cavidades uterinas irregulares, por ejemplo, cuando hay un tabique uterino, cuando hay una malformación del útero, por ejemplo, el útero bicornio, el útero cuarto, ¿ya? Cuando hay trombofilias, cuando hay alteraciones de la coagulación, tampoco se puede hacer legrado. Ya en las cavidades uterinas irregulares, que lo he repetido, lo voy a borrar, ¿ya? Un ratito. Si no, les voy a pasar así y se van a enojar ustedes con... Ya, casos de aborto con edad gestacional mayor a 12 semanas o un útero mayor a 12 centímetros, también está indicado el legrado, ¿ya? Hay dos tipos de AMEO, el legrado ginecológico y el legrado obstétrico, ¿ya? Entonces no se van a olvidar, el legrado ginecológico es para cualquier patología ginecológica que necesite estudio para confirmar diagnóstico, y el legrado obstétrico más que todo es para resolver casos, ¿ya? Los materiales que yo necesito son la legra de SIM, ya, no es legra, son los separadores de SIM, que son estas valvas, si es que el espéculo no me ayuda, ¿listo? Entonces puedo usar estos separadores de SIMS, ¿ya? Los dilatadores de Hegar, que sí o sí los voy a usar. ¿Por qué? Porque miren las legras, esas son las legras, puntas de las legras, son, digamos, cabezonas, para que ustedes me entiendan. Entonces necesitan una dilatación adecuada en el cuello uterino para poder introducirlas. Y si yo las introduzco a la mala, entonces puedo lesionar el orificio cervical externo y el interno también, o producir un desgarro en cuello que puede sangrar abundantemente. Entonces, para eso siempre debo usar el dilatador de Hegar, ¿ya? Las pinzas Foster o aro, que me ayudan a hacer la antisepsia y la hemostasia de algunos puntos. El histerómetro, que es este, que también lo tenemos que usar en el AMEO, ¿ya? Que si ustedes ven, tienen unos puntitos negritos, los números del histerómetro que nos dan a medir el útero, ¿listo? Y la pinza Pose, obviamente, ¿no? Obviamente, para hacer un procedimiento siempre tengo que tener una solución antiséptica para la paciente, ¿ya? Para realizar antisepsia de la paciente. Entonces, en el procedimiento, les voy a hacer una breve explicación, porque como les digo, este procedimiento no lo van a realizar ustedes, pero sí tienen que tener conocimiento, porque la paciente les puede preguntar cómo me van a hacer, ni modo que ustedes le digan yo no sé, ¿no ve? Ya, entonces el procedimiento, primero la paciente tiene que estar bajo sedación, la ponemos en posición ginecológica, debemos hacer la exploración manual porque tenemos que saber cómo vamos a rectificar el útero, si está en anteversoflexión, hemos dicho labio anterior, retroversoflexión,
labio posterior, tenemos que ver el diámetro uterino, la dilatación del cuello, del orificio, ¿listo? Entonces hacemos un tacto bimanual primero y empezamos el procedimiento, ¿ya? Me lavo las manos, le pongo el espéculo y lo primero es que debo medir con el histerómetro de SIM qué tamaño tiene el útero, ¿listo? Voy a dilatar el cuello uterino con estos dilatadores que si ustedes ven tienen dos extremos, ¿sí? Un extremo más delgado que el otro, entonces tienen que ser una dilatación creciente, o sea, empiezo del más delgadito al que le sigue este, ¿sí? De esa manera, cosa de que llegue a la dilatación que yo requiero, dependiendo qué legra voy a usar, ¿listo? Una vez que dilatado, entonces puedo con la pinza posis rectificar el útero e introducir la legra y empezar a raspar la cavidad uterina. ¿Listo? Miren ustedes, la punta es cortante y eso es lo que va a raspar la cavidad uterina. ¿Ya? Entonces lo quiero evacuar. Si son restos ovulares, evacuar todos los restos. Si son pólipos, voy a poder retirarlos. Ya, todo lo que necesito hacer. ¿Ya? Entonces, una vez que he evacuado el tejido, es lo mismo que en el ameo, ¿no? Como yo sé que ya he terminado un legrado, sí, el útero también se va a contraer, va a ser más difícil introducir la cánula porque el cuellito también se cierra, la paciente no está en sedación, ¿no? No va a sentir más dolor, ¿ya? Retiro la legra y voy a ver que ya no hay un sangrado activo, entonces eso es lo que me indica que ya ha terminado un legrado, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? Las complicaciones pueden ser tempranas, por ejemplo, las que se presentan inmediatamente durante el procedimiento o inmediatamente hemos acabado el procedimiento. Puede ser una perforación uterina, pueden ser lesiones cervicales desgarros que sangran abundantemente, ya pueden ser calambres que la paciente presenta por el procedimiento, por la anestesia, ¿listo? Pueden ser inmediatas. Ya, si es que yo he dejado restos, esos restos se pueden inyectar y producir una deciduitis o una endometritis, ¿ya? Y tardías, a la tardía que más nosotros tenemos miedo es el síndrome de Asherman. Ya, cuando yo raspo mucho el endometrio, les voy a mostrar un dibujito, raspo mucho el endometrio, puedo lesionar su capa basal, entonces el endometrio va a crecer y ese lugarcito que he lesionado se va a pegar con la otra pared del útero, ¿ya? Entonces son adherencias que se pueden producir. Eso se llama síndrome de Asherman. Y cuando yo raspo mucho, no tengo en cuenta cuáles son mis signos de que ya he terminado mi raspaje o mi legrado, entonces puedo lesionar esta capa basal y se puede formar un síndrome de Asherman y eso termina con la fertilidad de la paciente, ¿no? La paciente se vuelve infértil. Tardía también puede ser una hemorragia por un vaciamiento incorrecto. Si digamos no le he vaciado totalmente, la paciente va a tener hemorragias ocasionales que le va a bajar un día, va a parar 2 días, 3 días, otra vez le va a bajar y eso le puede llevar a que si es que el cuellito del útero se contrae rápidamente, se retenga sangre en la cavidad uterina, o si es que lesionado el cuello se forma una adherencia a nivel del cuello, se produzca un hematometrio, ¿ya? También se puede producir una embolia grasa, ¿ya? Pero a lo que nosotros más le tenemos miedo es a la perforación uterina, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Listo, doctores? ¿Alguna pregunta del legrado hasta aquí? Voy a dejar de compartir, por favor. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Cómo es el legrado? ¿Es con una pantalla? ¿Tenemos que ver lo que estamos haciendo adentro o así? A ciegas. A ciegas. Es a ciegas. No hay una pantalla porque no puedo meter una cámara a la cavidad uterina. Hay un procedimiento que se llama histeroscopía,
donde se mete una camarita y a través es como una cirugía laparoscópica, pero es otro procedimiento. El legrado se hace a ciegas, ¿ya? Entonces, por eso es que yo tengo que tener en cuenta todos los signos que me indican que ya he terminado mi legrado. ¿Cuáles son? El llanto del útero, la sensación de aspereza también que voy a encontrar en el legrado y sobre todo que ya no hay un sangrado activo. ¿Ya? El ameo es mucho más fácil de reconocer cuando he evacuado todo. El legrado es mucho más difícil y es más agresivo, entonces tratamos de evitar el legrado siempre. ¿Ya? Pero es a ciegas, doctora, por eso es que tenemos que tener la delicadeza de hacer el procedimiento con mucho cuidado, paso por paso, para que no se nos olvide nada, especialmente la técnica del no tocar en el ameo y el legrado generalmente no lo realizan ustedes, a no ser que uno de ustedes sea ginecólogo, ¿no? Ya, inclusive hasta nosotros evitamos de hacer el legrado porque trae mucha complicación, ¿ya? Oh, está bien, doctora. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta más? Ya. Voy a compartir la parte del tratamiento médico de un aborto, ¿ya? Yo le he puesto como título ILE, pero no es lo correcto. ILE, ¿qué quiere decir? Interrupción legal del embarazo. Ya, este es otro tema. Ya me he equivocado de título, se los voy a corregir, por favor, ¿ya? Entonces vamos a hablar de otro procedimiento que estamos tratando de reemplazar el legrado uterino instrumental por el tratamiento médico del aborto. ¿A través de qué? De administración de prostaglandinas, ya especialmente el misoprostol. Entonces, ¿qué es el aborto médico? El aborto médico o farmacológico es aquel que se produce la completa expulsión del producto de la concepción sin instrumentación quirúrgica, o sea, sin ameo, sin legrado. Se realiza con una prostaglandina E2, E1, que es el misoprostol. Ya también usamos el Cytotec, ¿ya? ¿Qué es lo que nos produce la prostaglandina? Si yo le administro a una paciente embarazada la prostaglandina, va a provocar contracciones uterinas y la contracción uterina va a hacer que el cuello uterino se dilate y al dilatarse se va a producir la expulsión del producto o la expulsión de restos ovulares, ¿listo? La prostaglandina también es un mediador fisiológico derivado del ácido araquidónico, nos ayuda a que aumenten las contracciones a nivel uterino, ¿ya? Puede ser tratamiento de hemorragias posparto. También nos ayudan cuando los administramos por vía rectal a que se produzca contracción uterina inmediata y nos ayude a solucionar problemas de atonía uterina que producen hemorragias posparto abundantes que pueden llegar a shock hipovolémico y muerte de la paciente. ¿Listo? Esos son los efectos más importantes de la prostaglandina, ¿ya? Son constitutivos, no inducidos, ¿ya? Nosotros ayudamos, la paciente tiene prostaglandinas en su organismo, pero están en una dosis baja, que en el momento del parto van a aumentar su cantidad, van a aumentar los receptores de prostaglandinas y van a producir la contracción uterina en forma fisiológica, pero si nosotros queremos inducir, podemos inducirle con prostaglandinas E1 y E2, ¿listo? Ya. ¿En qué pacientes son candidatas para que yo provoque aborto con medicamento? Las pacientes que no deseen intervención quirúrgica. Ya hay algunas pacientes que no quieren hacerse ni ameo ni legrado, no quieren por alguna causa, por creencia, por su religión, por alguna cuestión, y no desean intervención quirúrgica. Entonces, en ellas, nuestra única opción es administrarle misoprostol para que aumenten las contracciones, dilate el cuello y elimine los restos o el producto que tiene en cabello uterino. En pacientes obesas que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, en estas pacientes hacer un ameo o un legrado nos implica mucha dificultad y la hemorragia es el mayor riesgo en estas pacientes obesas, entonces preferimos hacerles un tratamiento, una inducción médica, ¿ya? Cuando una paciente tiene malformaciones uterinas, por ejemplo, un útero tabicado, y no podemos, como es un procedimiento a ciegas el ameo y el legrado, no sabríamos si estamos legrando o aspirando la cavidad correcta donde están los restos o el producto, entonces en estas preferimos usar también misoprostol. El aborto diferido con un embrión que sea
pequeño, de 50, con una, ¿qué es el CRL? Es la longitud cráneo-caudal, ¿listo? Entonces, con un embrión que no mida más de 40 milímetros, ¿listo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se puede usar en aborto que sean menos de 11 semanas, ¿listo? Después de las 12 semanas ya no se puede usar misoprostol. ¿Por qué? Porque la pérdida hemática, que puede ser abundante, puede chocar al paciente y terminar en shock hipovolémico y muerte de la paciente, ¿listo? Entonces, hasta las 12 semanas, no más, ¿listo? Gestación anembrionada con saco gestacional mayor a 45 milímetros, entre 20 y 45 milímetros, y que no tenga embrión, podemos darle misoprostol para que evacúe esa bolsita, ese saco gestacional que está vacío, ¿ya? En aborto incompleto, cuando hay restos que no sean muy abundantes. Ya, en abortos inevitables, cuando el saco gestacional es más grande de 45 milímetros o hay un embrión pequeño, menor a 40 milímetros, ¿ya? Entonces, podemos usar en pacientes, lo más importante para que ustedes se den cuenta que hay pacientes que se pueden usar tratamiento médico para el aborto y hay pacientes que no deben usar. Las 12 semanas es nuestro límite. Embarazo de 12 semanas o aborto a más de 12 semanas no se puede usar misoprostol. ¿Por qué? Porque la contracción es tan intensa que puede provocar hemorragias intensas, ¿ya? Que pueden poner en riesgo la vida de la paciente. ¿Listo? ¿A qué pacientes no les vamos a dar misoprostol por nada del mundo? Las pacientes que tienen anemia severa con una hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro, primero debemos transfundirlas porque el riesgo de hemorragia con misoprostol es alta. Entonces, primero la transfundimos y así evitamos que pueda entrar en un shock hipovolémico, ¿listo? Pacientes que tienen alguna alteración en la coagulación, ya una coagulopatía, una trombopenia, plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico. Si cualquier paciente que tenga un trastorno de la coagulación, no podemos dar prostaglandinas, ¿listo? Pacientes que tengan alergia a las prostaglandinas o a los AINES tampoco pueden usar misoprostol, ¿ya? Pacientes que se hayan embarazado con la presencia de un dispositivo intrauterino, las pacientes que se embarazan con la T de cobre, porque la contracción va a eliminar el producto, pero no la T de cobre, y eso puede lesionar la cavidad uterina. Pacientes que no estemos seguros de que el embrión está en cavidad uterina, pacientes con embarazo ectópico, no podemos darles misoprostol, ¿listo? Enfermedades que pueden complicar el procedimiento son el asma, el glaucoma, la estenosis mitral. Cualquier enfermedad congénita puede provocar alguna alteración, ¿ya? Cuando toman corticoides de larga duración, normalmente el misoprostol no va a ser el efecto que esperamos, ¿ya? Cuando tienen inestabilidad hemodinámica, que va de la mano con la anemia, ¿no? Anemia severa, no. Pacientes con fiebre o sospecha de endometritis, a estas ya no les podemos dar misoprostol, tenemos que hacer un AMEO o un legrado. ¿Para qué? Para sacar todo ese resto infectado. ¿Por qué? Porque si yo le doy el miso, puede ser que no evacúe todo el tejido infectado y que el foco infeccioso, y esto puede terminar en una sepsis inclusive y muerte de la paciente, ¿ya? En las pacientes con aborto provocado, si yo tengo una paciente que se ha provocado un aborto en un consultorio y le han dejado restos, yo no le voy a dar misoprostol. ¿Por qué? Porque siempre va a haber riesgo de que no hayan usado instrumentos debidamente esterilizados o que hayan perforado el útero, entonces prefiero hacer un AMEO o un legrado para garantizar mi atención, ¿listo? Abortos en curso, incompletos o con sangrado muy abundante en estas pacientes, no puedo darle, pues si está sangrando harto, no le voy a dar pastillita para que termine de evacuar, va a sangrar más. Entonces, en esta paciente que está sangrando abundantemente, tengo que evacuar el tejido para parar el sangrado, cerrar la pila, como decimos. Entonces, prefiero hacerle un AMEO o un legrado, ¿ya? Sospecha de gestación. En estas pacientes de gestación molar, enfermedad trofoblástica, no puedo darle misoprostol. ¿Por qué? Porque este tejido, al ser evacuado, sangra abundantemente. Entonces hay que evacuarlo rápido. Si yo le doy miso, puede sangrar abundantemente, entonces mejor que no, especialmente si son gestaciones grandes de más de 12 centímetros. ¿Listo? Entonces, bien importante que esto en cuenta. ¿Ya, doctores? Ya. ¿Cómo yo voy a proceder para dar el misoprostol? Hay varias opciones. Aquí yo les he puesto 3. Ya, la opción número 1 es administrar el misoprostol en el primer, segundo día y hasta el 8º día, y yo debo verla a la paciente, hacerle un seguimiento sí o sí. En el primer día, a la paciente le voy a indicar que en su domicilio, porque le puedo dar en su domicilio, 4 comprimidos de misoprostol, ya que poner en la vagina o puede tomarlos vía oral. Ya, y si no ha sangrado
después de las 4 horas, puede volver a administrarse la misma cantidad. Si es que produce mucho dolor, le puedo dar un ibuprofeno a horario cada 8 horas o solamente un ibuprofeno en caso necesario, si es que el dolor es muy intenso, ¿listo? A los 2 días la voy a citar a la paciente en el consultorio, ¿ya? Y la voy a revisar. Si no ha presentado signos de sangrado o el sangrado ha sido escaso, ya oscuro, como borra de café o algunas gotitas nada más, entonces tengo que pedirle una ecografía para evaluar. Si es que sigue habiendo tejido en cavidad endometrial por ecografía, puedo repetir la dosis, o sea, darle otra vez 4 comprimidos de misoprostol o puedo irme directamente al legrado o a la MEO. ¿Listo? Si le repito la dosis, debo verificar a los 8 días, citarla nuevamente y debo verificar si la paciente ha expulsado estos restos. Obviamente deberé pedir una ecografía nuevamente, ¿ya? Si hay todavía restos, ya no puedo administrarle una tercera dosis de misoprostol, debo irme directamente al legrado o a la MEO, ¿ya? Y si ya no hay restos por ecografía al 8º día, o sea, la semana, ya le puedo dar alta a la paciente para que ya no vuelva a controles, ¿listo? Entonces, bien importante es que ustedes hagan un seguimiento, ¿listo? Entonces, en la primera opción nosotros usamos 4 pastillas de misoprostol y al segundo día un control, ¿ya? Ya. En la segunda, nosotros usamos 4 pastillas de misoprostol, perdón, he saltado la diapositiva, más el ibuprofeno. Al día le voy a controlar, ¿ya? Y si veo que la paciente no ha sangrado y por ecografía todavía hay restos ovulares o el endometrio está muy grueso, repito la dosis. Y si al repetir las dosis a la semana no ha habido expulsión, entonces voy a hacer un legrado. Pero si ha habido expulsión de restos o del saco gestacional, le puedo dar alta, ¿listo? Entonces siempre me voy a apoyar en una ecografía. O sea, prácticamente son el mismo esquema. Son 2. Pero en esta la diferencia es que la voy a citar al tercer día y solamente voy a repetir una sola vez la dosis, ¿listo? Entonces los criterios clínicos ecográficos son simples para que yo pueda darle alta al paciente o repetirle la dosis o ir al legrado, ¿ya? Entonces siempre le voy a pedir una ecografía donde voy a verificar que con la dosis que ha salido todo el saco gestacional, ¿ya? Una tercera opción es darle 4 comprimidos de misoprostol más bueno para que no le duela el primer día. El segundo día le vuelvo a administrar 4 comprimidos de misoprostol y le puedo dar su ibuprofeno si es que no le da el dolor. Y recién al 9º día voy a hacer un seguimiento ecográfico para ver si es que ya he eliminado todo, le voy a dar alta, o si es que todavía hay restos, me voy directamente al legrado. Este es el que más nosotros usamos, entonces es que este puede ser el que puede entrar a pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo administro el misoprostol o cuál es el protocolo de misoprostol en un aborto médico? El primer día le doy 4 tabletas de misoprostol que vienen de 200 microgramos cada tableta. Entonces, le estoy dando 800 microgramos de misoprostol vía vaginal. Al segundo día le repito la dosis y al 9º día le hago un seguimiento ecográfico y clínico para ver si es que ha eliminado todo o no, y depende de eso le doy o hago una evacuación vía LUI o AMEO, ¿listo? Entonces, ustedes memoricen esta opción. Sin embargo, van a encontrar siempre variantes en cada hospital, ¿listo? ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Ya, generalmente cuando hace efecto el misoprostol, la duración del sangrado va a ser por varios días, ¿ya? Entonces la paciente puede tener una caída de hemoglobina significativa, puede llegar incluso a un cuadro de anemia, ¿ya? Pero si yo sigo los conductos regulares de no administrar a una paciente que tenga un embarazo de más de 12 semanas, esta caída de hemoglobina no va a ser tan significativa, ¿ya? Se instruye a la paciente que ante cualquier sangrado vaginal muy abundante debe acudir inmediatamente al hospital. Hay que explicarle, si sangras mucho, te vienes inmediatamente porque puedes perder harta sangre, incluso te puede dar una anemia, un shock y te puedes morir, ¿no? Que ella entienda, porque a veces las pacientes no quieren volver al hospital. Dicen, pensé que se me iba a pasar, ¿no? Entonces hay que explicarles bien para que ellas se asusten y vengan al hospital si es que sangran mucho, ¿listo? La vía vaginal es la más efectiva, ¿ya? Disminuyen los efectos cuando la dosis se baja, ¿ya? Le puedo dar también vía vaginal.
vía sublingual también tiene muy buen efecto, pero si doy vía oral, normalmente me va a causar otros síntomas, náuseas, vómitos, especialmente la diarrea, ¿ya? Y al absorberse por vía oral el miso, puede dar algunas febrículas seguidas de escalofrío, y nosotros podemos confundir estas febrículas con un proceso infeccioso. Ya, normalmente no usamos la vía oral, usamos o vía sublingual o vía vaginal. Cuando inducimos un aborto, lo hacemos vía vaginal, las 4 las en vagina. ¿Listo? La tasa de éxito es alta. Con la primera dosis alcanzamos a eliminar un 72% del tejido que está en cavidad uterina. Con la segunda dosis, prácticamente a un 7%, y si le damos una tercera dosis, un 93%. ¿Listo? Entonces es un procedimiento eficaz, pero tiene que hacerse un seguimiento adecuado con ecografía para que garanticemos que la paciente no tenga una complicación a largo plazo, que sería la infección, ¿ya? ¿Por qué puede fracasar este tratamiento con el misoprostol? ¿Ya? Puede ser que aparezca un sangrado intenso, prolongado, que va a dar anemia, le va a originar anemia a la paciente, que si es muy abundante puede quedar en shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que tener cuidado, explicarle bien si vamos a hacer una inducción domiciliaria, explicarle bien si es que sangras abundantemente, ven, porque te puede dar anemia, te puede dar un shock por falta de sangre, te puedes morir, tienes que venir inmediatamente, ¿listo? Si aparece fiebre persistente o signos de endometritis, ya nos sugieren una infección, entonces tenemos que internarla y administrarle antibiótico terapia endovenosa, hacerle una ecografía, y si hay restos todavía, ya no usar el misoprostol, sino evacuar ese foco infeccioso a través del legrado o el ameo, ¿ya? Cuando hay restos coriales por encima del límite de la normalidad por ecografía, ¿eso qué quiere decir? Si es un útero de más de 12 centímetros, obviamente va a tener abundante resto, ya no puedo darle misoprostol. Si es de más de 12 centímetros el útero, ya no le doy tabletas, ya evacuo directamente por legrado, ¿ya? Entonces, esos son los fracasos del tratamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Si nosotros comparamos el uso del misoprostol con el uso del legrado, el legrado es más agresivo, va a traer más complicaciones. Por ejemplo, con el misoprostol puede haber más hemorragia, sí, entonces tengo que tener cuidado. Tengo que explicar a la paciente que tiene que venir porque ella es la que tiene que controlar eso, ¿no? En cambio, en el legrado, como va a ser hospitalario, ese rato yo puedo solucionar el cuadro. En este caso no, la paciente tiene que acudir ese rato inmediatamente, ¿ya? El riesgo de infección con misoprostol es bajo. ¿Por qué? Porque no estoy introduciendo nada a la vagina. En cambio, en el legrado, si es que no tengo el suficiente cuidado de introducir una legra debidamente esterilizada, puedo aumentar su foco infeccioso, puedo provocarle una infección, no aumentar, provocarle una infección, ¿ya? La técnica falla, sí, en el legrado puede fallar más que en el misoprostol, ¿no? ¿Por qué? Porque el legrado siempre nos da un poquito de temor, ya al raspar mucho puedo lesionar el útero y provocar una Asherman, puedo perforar el útero o puedo sacar escasos restos si es que no reconozco los signos de que ya he terminado el legrado. Entonces, puede fallar más la técnica en un legrado. En cambio, en el misoprostol no. ¿Por qué? Porque siempre voy a hacer seguimiento ecográfico, ¿no ve? Y puedo administrar una segunda dosis inclusive. Los desgarros de cuello, la perforación, el hematometria, el Asherman y la mortalidad no se presentan con misoprostol. ¿Por qué? Porque es un procedimiento médico. No estoy introduciendo ni estoy haciendo ningún procedimiento agresivo que pueda lesionar el útero o pueda causar la muerte de la paciente, ¿no? En este caso del misoprostol, lo único que tengo que tener mucho cuidado para que no haya mortalidad es en hacerle entender a la paciente que debe acudir inmediatamente si la hemorragia es abundante, ¿ya? Entonces hacemos una aclaración, el legrado que tenemos que desechar para atención de estas pacientes, ¿listo? Entonces, eso es, doctores, lo que yo les he preparado del aborto incompleto, del aborto médico. No sé si tienen alguna pregunta. Doctores. ¿Ninguna? ¿Estaba todo claro?
Doctora, disculpe, en el caso del misoprostol, si existe un sangrado o una hemorragia excesiva, ¿cuál es el procedimiento que deberíamos seguir? Si está sangrando mucho, tengo que cerrar la pila. Si yo, digamos, le doy a una paciente misoprostol y viene, digamos, a las 2, 3 horas con abundante sangrado, tengo que evacuar rápidamente el tejido que está sangrando. Entonces le hago una meo inmediatamente. Porque ¿qué está sangrando? Los restos que están en cavidad. Entonces tengo que evacuar rápido esos restos. ¿Ya? Obviamente, si está sangrando harto, voy a tener previo cuidado antes de entrar a la meo, ponerle doble vía, administrarle un paquete de sangre, o sea, tengo que estabilizarle hemodinámicamente antes de proceder a hacer el ameo. ¿Listo? Y hacer el ameo lo más pronto posible para cerrar la pila, ¿ya? Para que deje de sangrar. ¿Listo? Entendido, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ya. Espero haya estado claro. Ya, de todos modos, siempre yo les guío, ¿no? En qué más o menos se les puede preguntar. Yo sé que están con sus notas un poquito bajas, ¿no? En ginecología. Entonces, a manera de ayudarles, siempre les recalco lo que puede ser una pregunta de examen, ¿listo? Y también les recalco porque es algo importante que ustedes no tienen que pasarlo por alto. ¿Ya, doctores? Gracias, doctora. Listo, doctores, van a disculpar la hora, es que estoy pasando clases con mi grupo en la tarde y llegar del alto hasta mi casa me toma tiempo, entonces por eso me estoy atrasando. Solo va a ser este mes, pero, ¿ya? Muchas gracias y que les vaya bien en el parcial, ¿ya? Hasta luego, doctores. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Doctora. Hasta luego.